tenemos prednisona, prednisolona son 5 miligramos, dexametasona es 0,75 miligramos. Imagínense cuando un paciente utiliza 4 miligramos de prednisona todos los días durante 2 años, ¿no? Un Cushing exógeno, una insuficiencia suprarrenal terciaria porque abole la producción de corticoides endógenos, betametasona 0,6. Y la duración de estos medicamentos, el más cortito es hidrocortisona, 8 horas, por eso lo damos en dosis compartidas. La prednisona va de 12 a 36 horas, betametasona, dexametasona, que son corticoides de mayor duración que llegan hasta las 72 horas. Entonces, ustedes que van a monitorizar una vez que su paciente le inician terapia con glucocorticoides. Primero van a ver el peso. Es importante, si vemos que el paciente empieza a ganar peso, vamos a pensar que es mucha la dosis, si pierde peso, menos dosis. Clínica, en caso cuando suplementamos dosis de glucocorticoides, vemos clínicas tanto de insuficiencia adrenal como clínica de hipercortisolismo. Entonces, si hay una clínica de déficit de glucocorticoides, pérdida de peso, fatiga, falta de energía, dolores musculares, náuseas, hipotensa, hipoglicémica, sigue la hiperpigmentación más acentuada, entonces estaremos sospechando que la dosis que estamos dando es muy poquito, hay que aumentar dosis, ¿no? Por el caso de infradosificación y ver, sobre todo antes de aumentar, si el paciente está tomando la medicación o no. Por el contrario, si vemos un pacientito que sube de peso, estrías, rubicundez facial, obesidad tropular, empieza a hacer hipertensión, tiene osteoporosis, edema, hiperglicemia, pues estamos sospechando que estamos con una dosis excesiva y hay que empezar a disminuir, ¿ya? ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque muchas veces cuando estamos ante el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal, el paciente no toma muy bien la medicación, nos visita y estamos justo rotando o estamos en el serum, o estamos en el tema del internado, y no vemos muchos de estos casos, pues por el miedo a que haga una crisis, sobredosificamos al paciente, no le dejamos prednisona 20 miligramos todos los días. Entonces, no se trata de dar la mínima dosis necesaria. No es necesario pedir ya una vez establecido el diagnóstico cortisol, ACTH de forma rutinaria. Ahora, si estamos ante una insuficiencia suprarrenal primaria, vamos a ver que todas las capitas de nuestra glándula suprarrenal están afectadas. Entonces ya tratamos la capita o la zona fascicular. Ahora vamos a tratar la zona glomerular, que es los mineralocorticoides. El único medicamento indicado es la fluhidrocortisona. La dosis es de 0,1 miligramos al día o 0,05 miligramos si está recibiendo hidrocortisona, porque vimos que es el corticoide que tiene efecto mineralocorticoide. Hay que tener en cuenta que en verano hay que aumentar la dosis y si tiene hipertensión hay que evitar darlo con espironolactona o diurético. ¿Qué me interesa monitorizar acá? Frecuencia cardíaca, si tiene hipotensión postural ortostática y pedir análisis de electrolitos o una actividad renina plasmática anual. El tratamiento con DEAT está sugerido, más no indicado. ¿Por qué? Porque no podemos valorar síntomas de ánimo, deseo sexual de manera fidedigna, pero en algunos países, en Estados Unidos, dan este tratamiento de 25 a 50 miligramos al día por 3 y 6 meses. Si vemos que los síntomas del paciente como cansancio, fatiga, líbido, siguen igualitos, se suspende el tratamiento. Si mejora, se puede continuar el tratamiento. Entonces, el reemplazo de mineralocorticoides, como ustedes ya saben, solo indicado en los pacientes que tienen insuficiencia adrenal primaria. ¿Qué vamos a verificar? Hipotensión ortostática, ¿no? Si tiene edema el paciente, vamos a solicitar electrolitos séricos, una actividad renina plasmática una vez al año. Y vamos a aumentar dosis cuando sospechamos que estamos en infradosificación, es decir, mi paciente hace hipotensión, desciende la presión sistólica más de 20 o la diastólica más de 10, hace taquicardia, si tiene hipercalemia, si se eleva la actividad de renina plasmática, ¿ya? Y voy a disminuir dosis si mi paciente hace hipertensión porque está reteniendo mucho sodio, hace edema,
¿no es cierto? Hace hipopotasemia y cuando se suprime la actividad de renina plasmática. En esos casos voy a aumentar la dosis, lo mismo que en épocas de calor. El consumo de sal es libre, especialmente con el ejercicio, y hay que hacer que consuma un poco menos de sal si el paciente tiene hipertensión concomitante. Nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta? Ya su paciente está suplementado. Hay situaciones que requieren aumentar la dosis cuando aumenta el estrés, por ejemplo, una enfermedad aguda o un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces hay que doblar la dosis en presencia de fiebre, ester menor, más o menos 2 a 5 días, ¿no es cierto? Unos dicen 2 a 3 días y luego vamos a disminuir progresivamente. En caso de un estrés moderado, por ejemplo, una anestesia local, ejemplo, una cesárea, una apendicitis, hay que doblar la dosis nada más hasta la recuperación. Si en caso el paciente tiene vómitos, diarrea, no tolera la vía oral, se puede pasar a hidrocortisona intramuscular o endovenosa. Por el contrario, si va a requerir anestesia general, es un politraumatizado, es decir, un estrés severo, pues vamos a dar dosis de hidrocortisona de estrés, suspendemos la prednisona o la hidrocortisona oral y pasamos a hidrocortisona endovenosa, 100 cada 8 el primer día, 50 cada 6 el segundo, 50 cada 8 el tercero, 40 cada 8 el cuarto, 40 cada 12 el quinto, y el sexto día ya pasamos a su dosis habitual. Muy bien. Entonces, acá tenemos una pacientita, ay, perdón, ya, que tiene el antecedente de artritis reumatoidea, leucemia crónica, fibromialgia, asma, ya. Está tratamiento con infusión de infliximab, broncodilatadores inhalados, prednisona 2 miligramos vía oral cada 8 horas, metrotexato. Entonces, una semana antes del ingreso, la paciente está refiriendo a artralgias, que le silbaba el pecho, acude a la emergencia y suspende la prednisona. Le inicia metilprednisolona 20 miligramos una vez al día por 4 días y es dada de alta porque, con aparente mejoría. Ya 4 días, ya 4 días después, la paciente va por consulta externa asintomática, no reinicia su prednisona, ya. Luego acude a la emergencia indicando que tenía dolor abdominal constante en el epigastrio, a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Ya le encuentran una presión cuando va a la emergencia de 130/98, taquicárdica, temperatura subfebril, está con leucocitosis, ¿no? Con desviación a la izquierda, tiene sodio 134, hiponatremia leve, potasio 4.7, ligeramente elevada, y una ecografía donde reportaba una colecistitis acalculosa. En la emergencia, más o menos a la 1:05 de la tarde, es evaluada por anestesio, le coloca un bolo de metilprednisolona endovenoso y a las 2 de la tarde pasa a sala de operaciones. Ya en la madrugada empieza a estar hipotensa, llaman a la UCI, es llevada a la UCI, tiene acidosis metabólica, ya hace un paro cardiorrespiratorio, nuevamente hace otro paro y bueno, fallece. La autopsia, la causa de muerte, colocan una acidosis metabólica posquirúrgica, descompensación hemodinámica, una colecistitis crónica, litiasis, artritis reumatoidea y atrofia adrenal marcada. Entonces, como pueden ver en este casito, ustedes se dan cuenta que una paciente usuaria ya de prednisona de larga data por el tema de artritis reumatoidea, ya llega en algún momento a disminuir la producción de ACTH y con esto a hacer que disminuya el estímulo de ACTH sobre la corteza glomerular, fascicular, perdón, haciendo que disminuya la producción de cortisol. Y este círculo vicioso sigue hasta que se atrofia la zona
hasta que se atrofia la zona fascicular y la paciente puede estar gordita con signos clínicos de síndrome de Cushing, de un hipercortisolismo. Sin embargo, la producción endógena de cortisol es cero. Por lo tanto, si se somete a un estrés severo, no se le está suplementando con los corticoides, puede hacer una crisis adrenal que, si no es tratada adecuadamente, puede terminar en muerte. Entonces, siempre hay que, ¿cómo se llama?, sospechar de una crisis adrenal en un paciente que ya ha sido diagnosticado previamente con insuficiencia suprarrenal primaria, que tiene una infección grave o un estrés agudo, que no toma sus glucocorticoides durante la infección o otra enfermedad. Hay que sospecharla después de un infarto o una hemorragia suprarrenal bilateral, ya con menor frecuencia en pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria durante un estrés agudo, aunque hemos visto, mire, este caso era una terciaria y puede terminar en muerte. En pacientes que suspenden los glucocorticoides abruptamente, incluso inhalados, por eso hay equivalencias y hay formas de ir disminuyendo. Cuando vamos a sospechar que un paciente está en crisis adrenal, vemos que viene un paciente deshidratado, hipotenso, con náuseas, vómitos, un dolor abdominal agudo, ya hace una hipoglicemia inexplicable, fiebre inexplicable. Vamos a ver que en el examen de electrolitos vamos a tener hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, azoemia, aumento de eosinófilos, y en caso es primaria, vitiligo, hiperpigmentación, o que nos dé alguna otra causa de alguna otra deficiencia endocrina autoinmune. Ya. El tratamiento, sí o sí, poner una vía endovenosa, solicitar electrolitos, glucosa, cortisol y ACTH. Si en caso no sabemos si el paciente tiene ese diagnóstico, hay que hidratar con 2 a 3 litros de cloruro más dextrosa las primeras 12 a 24 horas, e iniciar hidrocortisona 100 miligramos en bolo y luego cada 6 a 8 horas. En otros lugares, ni bien se pone el bolo de hidrocortisona de 100 miligramos, luego se prepara una infusión con 200 miligramos de hidrocortisona y se deja en infusión continua 24 a 48 horas. Y luego se trata de buscar desencadenantes. Si en caso no sabemos si el paciente que tiene o no tiene insuficiencia suprarrenal, se puede realizar, dependiendo si el paciente está estable o no, un test corto de ACTH. Y luego, ya una vez que el paciente esté estable, se empieza a reducir aproximadamente 50% de la dosis cada 1 o 3 días, hasta llegar a la dosis de mantenimiento de 20 a 30 miligramos al día, ¿no? Si en caso el proceso intercurrente se prolonga más, hay que mantener por lo menos 100 miligramos al día de hidrocortisona fraccionada en dos tomas, en 2 dosis. Y el tratamiento con mineralocorticoides, una vez que se reinicia, una vez que se suspende el suero fisiológico y ya cuando la hidrocortisona ha disminuido a 100, porque por encima de 200 ya vamos a dar la cantidad de mineralocorticoides que requiere nuestro cuerpo. Recuerden eso siempre, la hidrocortisona tiene actividad mineralocorticoides, que es más o menos la actividad de 0.5 miligramos al día. Entonces, con dosis superiores a 100. Entonces, si está con más de 100 al día, suficiente, no es necesario iniciar fluhidrocortisona. Cuando llega de 100 a menos, entonces ahí sí es necesario reiniciar la fluhidrocortisona. ¿Qué recomendaciones tiene que tener el paciente? Llevar anotado, colgado en una plaquita o un brazalete su diagnóstico. Debe tener un inyectable de 100 miligramos de hidrocortisona y aplicarse si hay un estrés severo, por ejemplo, un accidente que hizo que pierda sangre más de una taza, o fracturas, si tiene náuseas o vómitos, si no tolera la vía oral, síntomas de crisis adrenal o está inconsciente, y debe ser valorado inmediatamente por un médico. En cuanto al tratamiento
de los pacientes que tienen síndrome de Cushing. Ya por el contrario, un exceso, vamos a tener en cuenta que el tratamiento, los objetivos que buscamos es primero normalizar el cortisol. Para eso primero hemos tenido que encontrar la etiología del síndrome de Cushing, ¿no? Si es una enfermedad, si es decir, es dependiente de ACTH, enfermedad de Cushing, o es independiente de ACTH, o si en todo caso es producido por un exceso de consumo de corticoides, o sea, es decir, un síndrome de Cushing exógeno, para lo cual haremos un retiro progresivo de los glucocorticoides para evitar llegar a una insuficiencia adrenal. Entonces, en cuanto a los objetivos, tenemos normalizar el cortisol o actuar en su red o en sus receptores para poder eliminar los signos y síntomas del síndrome de Cushing y tratar las comorbilidades. Hay que tener en cuenta que muchos signos, síntomas van a controlar si no llegar a desaparecer. Por ejemplo, las estrías logran pasar años para que desaparezcan, incluso en un grupo de pacientes no llega a desaparecer, ¿no? Si se establece la osteoporosis, pues tardamos tiempo en curar. La jiba ya demora bastante, años en reducirse. Entonces, y hay enfermedades que pueden seguir una vez controlado, como la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, continúan las dislipidemias, continúan con los pacientes que ya, como se dice, están recibiendo tratamiento para la enfermedad de Cushing, sea ACTH dependiente o independiente. Ahora, no se debe dar tratamiento para reducir el cortisol si no se ha establecido bien el diagnóstico, porque crea confusión y alargamos el tiempo al paciente de su zona gris donde no sabemos lo que tiene. Tampoco se da tratamiento cuando para normalizar el cortisol cuando uno encuentra anormalidad. Disculpen unos minutos, dime, Pati. Ya. Muy bien, ya. Entonces nos quedamos que tampoco hay que tratar de normalizar el cortisol cuando las abnormalidades bioquímicas del eje están en zona gris, en zona limítrofe, o no hay muchos signos de síndrome de Cushing, o estamos sospechando de un Cushing cíclico, ¿no? Entonces todavía no, hay que establecer bien el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. También hay que educar a la familia y al paciente, hay que monitorizar y tratar las comorbilidades, desórdenes psiquiátricos, diabetes, hipertensión, las infecciones, las dislipidemias, la osteoporosis. Hay que vacunar al paciente, sobre todo la influenza y neumococo, ya hay que evaluar el riesgo de trombosis venosa que pueda presentar. Muy bien. Como primera línea de tratamiento vamos a tener la cirugía. Entonces, ¿por qué? Porque es la lesión primaria la que está produciendo este exceso de cortisol, sea de etiología hipoficiaria, adrenal o ectópica, salvo que no sea posible, ¿no? Y en algunos casos hacemos resecciones parciales con la finalidad de disminuir el exceso de glucocorticoides, ¿no? O resección unilateral en caso de si la lesión está a nivel adrenal, para tratar también de mejorar la cantidad de glucocorticoides que disminuyan, pero sin que llegue a la insuficiencia. Y en el caso de enfermedad de Cushing, pues sí se hace la adenomectomía transesfenoidal selectiva, ¿no? Entonces sacamos el adenoma, que son microadenomas pequeñitos, ¿ya? Entonces la adenomectomía transesfenoidal selectiva está indicada sobre todo cuando el microadenoma está claramente delimitado y se puede identificar en la cirugía. De no ser el caso, la resección de
la hipófisis anterior se puede indicar, o sea, podemos hacerle una resección, pero hay que tener en cuenta que con eso vamos a también llevarnos otras células importantes, ¿no? Si es una persona joven y va a desear salir gestando, pues las células productoras de LH, FSH se van a abolir, entonces hay que tener en cuenta eso, se va a afectar el eje tirotropo, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros sacamos el adenoma, sea porque sacamos toda el adenoma o sacamos parte de la hipófisis, no vamos a predecir cómo va a ser la función pituitaria residual. Y una vez operado, hay que nuevamente evaluar cómo están las pruebas de función hipofisiaria. Ya hemos visto que más o menos tiene que pasar entre 6 a 12 semanas. Si la resección es extensa, es decir, sacamos gran parte de la hipófisis, pues obviamente se va a afectar. ¿Qué eje sí o sí tenemos que suplementar? Ya hemos dicho, eje suprarrenal y eje adrenal y eje tiroideo. Las tasas de curación cuando hablamos de neurocirujanos expertos va de 70-80%, pero las recidivas son mayores, son más o menos amplias y pueden ser reducidas incluso a un 70% siempre y cuando sea un neurocirujano experto y para eso tiene que operar por lo menos 50 hipófisis al año. Y uno puede decir, es un número pequeño, ¿no? De hipófisis, pero no realmente es un número grande lograr operar ese número de hipófisis para llegar a ser considerado un neurocirujano experto. ¿Y eso por qué? Porque como sabemos, la enfermedad de Cushing es una enfermedad rara, es una enfermedad huérfana. ¿Ya? Hay que medir sí o sí el sodio sérico entre los 5 y 14 días posteriores a la cirugía. Hay que hacer no sé, un monitoreo, hay que monitorizar diuresis por el riesgo, ¿no? De dañar la neurohipófisis. Hay que pedir T4 libre, prolactina, 1 a 2 semanas postquirúrgicas para ver si tiene hipopituitarismo. Muy bien. Como terapia de segunda línea, podemos ver si el paciente no ha mejorado a las 12 semanas, se les hace nuevamente pruebas, ¿no? Para ver si hay un exceso de cortisol, las mismas que ustedes veían en el club DEXA 1, DEXA 2, pues sí, repetimos la resonancia a las 12 semanas, si vemos que todavía hay enfermedad residual, ¿no? Persiste la enfermedad, podemos repetir la cirugía o irnos por una terapia médica, radioterapia, o ser un poco más agresivos y sacar las 2 glándulas suprarrenales para evitar la producción de cortisol. En caso, ¿cómo se llama? Este caso de la adrenalectomía bilateral, pues no es ya es lo último que hacemos, sobre todo cuando la secreción de ACTH es ectópica, no logramos ubicarla o es metastásica y es un tratamiento de emergencia para aquellos pacientes que tienen una enfermedad de Cushing muy severa, que no puede controlarse con terapia médica. Pues nos vienen pacientes mal, ya cuando hay una excesiva producción de ACTH, también se afecta, tiene cierta ¿cómo les explico? A ver, se saturan los receptores de glucocorticoides ya con el cortisol y empiezan a actuar sobre los receptores mineralocorticoides. Si tenemos un paciente que está sumamente hiperpigmentado, empieza a bajar de peso tremendamente, flaquito, flaquito, ya que tiene hipercalemia, hiponatremia. Entonces hacen una mezcla de signos y síntomas. Entonces hay que en ese momento plantear la posibilidad de esta cirugía más radical. Como tratamiento médico, bueno, está indicado en pacientes en el que la cirugía no es la primera opción, como preparación quirúrgica en casos de persistencia o recurrencia, o cuando estamos esperando el efecto de la radioterapia, o en caso de un síndrome de ACTH ectópico oculto. En cuanto a la terapia médica, tenemos terapia que va a actuar directamente sobre la hipófisis, ¿no? Sobre el adenoma, tenemos el pasiriotide, que es un análogo de los receptores de somatostatina que va a disminuir la producción de ACTH y con esto de cortisol, o la cabergolina, como ustedes saben, que es un análogo de dopamina. También tenemos fármacos que van a actuar sobre la esteroidogénesis, inhibiéndole el ketoconazol, el metirapone, mitotano, el etomidato.
Y también tenemos aquellos que van a actuar directamente sobre los receptores, es decir, se libera cortisol, esta actúa sobre su receptor. Y tenemos fármacos que van a actuar sobre el receptor de glucocorticoides, antagonizando el efecto. Entonces, y estos son los mifepristón. ¿Ya? Entonces, lo que tratamos de dar cuando damos terapia médica, tenemos dos caminitos. Uno, damos el medicamento y tratamos de normalizar el cortisol, ¿no? Llevarlo a un rango normal, corregir el hipercortisolismo, que en algunos casos pues no llega a ser del todo, ya es leve, lo mantenemos leve. Y otro abordaje es dar bloqueo reemplazo, es decir, anulo mi producción de cortisol, ¿ya? Y luego empiezo a dar glucocorticoides en rangos fisiológicos, ¿no? Esto requiere más dosis, es más costoso y tiene más efectos adversos. Entonces, cuando nosotros normalizamos, ¿ya? Lo primero que hacemos es indicar el medicamento. Por ejemplo, damos ketoconazol, damos dosis iniciales de 200 miligramos al día hasta dosis máxima 400 miligramos 3 veces al día. Y en 48 horas hay que hacer un cortisol matutino y un club. Si vemos que no controla, podemos mantenerla, ir subiendo la dosis dependiendo cómo empezamos hasta llegar a 1200 miligramos al día o añadir otro fármaco, ¿no? Otra inhibición enzimática, metilapone o mitotano. ¿Ya? Si damos metilapone, este se da 250 miligramos 2 a 3 veces al día y vamos subiendo la dosis rápidamente. Ve hasta llegar a 4,5 gramos al día. Pero lo ideal es que la mayoría de personas respondan a los 2 gramos al día. Y vamos midiendo el flu, el cortisol. No juran recordar esto el hipercortisolinismo. La recurrencia se va a dar si nosotros quitamos la droga, excepto el mitotano, que es una droga adrenolítica. Dentro de la medicación tenemos los medicamentos que estamos viendo que inhiben las enzimas adrenales, inhiben la esteroidogénesis. Entonces tenemos acá al ketoconazol, que va a inhibir la 17-20 liasa y va a evitar la conversión de 17 alfa hidroxipregnenolona a DEA y también la producción de 17 hidroxiprogesterona a androstendiona y la producción del 11 de cortisol en cortisol al inhibir la 11 beta hidroxilasa. Entonces, una vez que están inhibidas estas enzimas, pues lo que vamos a hacer es, como ustedes ven, que toda esta cadena de enzimas que permiten que desde el colesterol se convierta en cortisol, pues se anule y disminuye. Tiene efectos adversos, cefalea, sedación, náuseas, vómitos, hepatotoxicidad, y en hombres, pues ginecomastía, disminución del libido, impotencia, incluso cuando estas son graves damos testosterona, ¿ya? Hay que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica, hay que tener, hay que dosar en 6 meses, que son menos frecuentes los efectos adversos. Parar el ketoconazol si vemos que las enzimas hepáticas están elevadas 3 veces su valor y está contraindicado con la coadministración de otros sustratos que tengan un metabolismo hepático. No se da en gestantes. La metirapona actúan directamente sobre la 11-beta hidroxilasa y evita la conversión del 11-desoxicortisol en cortisol. Entonces, disminuye el cortisol, aumenta renal. Si nosotros vemos, entonces como no va a haber cortisol, manda una señal para que haya más ACTH. Entonces aumenta la ACTH en sus distintas acciones. ¿Y cuál la ACTH? Donde también va a tener efecto a nivel de la zona reticular. Entonces aumenta CTH, permite la conversión más de colesterol en pregnenolona, el C17 pregnenolona, dehidroepiandrosterona y dehidroepiandrosterona sulfato. Entonces vamos a tener que la paciente, si es mujer, va a empezar a tener aumento de vello, ¿no? Vello terminal en zonas masculinas, hirsutismo. No se recomienda como terapia de primera línea en las mujeres
controla un 50-60% el exceso de cortisol y se puede usar combinando, reduciendo los efectos adversos, controlando mejor el hipercortisolismo. Ya, el etomidato también actúa a nivel de la 11-beta hidroxisa, ya, disminuye el cortisol a valores normales de manera más rápida, en 10 horas. La dosis va de 2.5 a 3 miligramos. Generalmente se usa en caso de que de manera endovenosa, ya cuando el hipercortisolinismo es severo, está en riesgo la vida, cuando son resistentes al tratamiento convencional o cuando el paciente no tolera la vía oral. Y dentro de los agentes adrenolíticos, es decir, adiós adrenales, tenemos el mitotano. Ya estos medicamentos están indicados sobre todo cuando tenemos un cáncer adrenal o cuando el paciente, ¿no? Por alguna razón no lo podemos controlar con cirugía, ¿no? Una adrenalectomía médica o aquellos pacientes que por enfermedad de Cushing están esperando el efecto de la radiación. También es medicación coadyuvante en pacientes que tienen un tumor productor de ACTH ectópico. ¿Qué va a ocasionar? Una atrofia de las capa de la zona fascicular y reticular. Disminuye el cortisol en un 80% y la dosis que se da va desde 0,5 gramos a 2 a 3 gramos al día. ¿Ya? Es captado por el adipocito y persiste en el plasma una vez que lo dejamos de dar. Su respuesta es tardía, puede tardar semanas, incluso 6 meses. Dentro de sus eventos adversos más comunes tenemos las náuseas, vómitos, anorexia, somnolencia y es teratogénico. Y bueno, como veíamos, también tenemos a la cabergolina, esto ya indicado en los pacientes a drogas que afectan la pituitaria, sobre todo en aquellas enfermedades que son dependientes de ACTH, ¿no? No vamos a dar en aquellos pacientes que su síndrome de Cushing es de origen independiente, no vamos a encontrar efecto. Tenemos la cabergolina, que es un agonista dopaminérgico, alta afinidad por el receptor de 2, ¿no? Que se expresa en la mayoría de tumores adenomas corticotropos. La respuesta puede ocasionar una respuesta tumoral haciendo que se reduzca el tamaño del adenoma en un 20%. Hay mejoría clínicas de la hipertensión, de la diabetes. Pero mejor que este fármaco tenemos el Pasiloetide, que es un análogo de los receptores de somatostatina. Tenemos 5 tipos de receptores y este tiene mayor afinidad por el receptor tipo 5, por el receptor tipo 3. Entonces, a diferencia del octreotide, ¿ya? Y ahí vamos a ver que va a ocasionar, uno, también reducción del tumor, del tamaño de la masa tumoral y asimismo disminuir la producción de cortisol. Entonces, un receptor 4 de los 5 subtipos como vieron, pero tiene mayor afinidad por el 1 y el 5, disminuye secreción de ACTH, proliferación celular. Se indica a aquellos pacientes que no pueden ser operados por la enfermedad de Cushing o que la cirugía no fue exitosa, se da en una dosis de 600 a 900 microgramos subcutáneo 2 veces al día y en 6 semanas vamos a ver que disminuye el flujo en un 48%, incluso en un 26% puede llegar a normalizar. Va a mejorar la presión, el peso, el colesterol, LDL, el colesterol total, la calidad de vida, pero tiene efectos adversos como son la hiperglicemia. Entonces, mire, esta es una paciente que recibió Pasiloetide y vemos cómo va disminuyendo el cortisol libre en orina y el cortisol salival nocturno después de 6 meses de tratamiento, años, miren, de tratamiento. Entonces, acá tenemos una paciente rubicundez facial, ligero aumento de peso y miren, hay ciertos signos que no cambian. La rubicundez sigue, pero ha perdido peso y ya está mejor. Tratamiento combinado, como vemos, mientras más, como toda enfermedad, mientras más bloqueemos distintos sitios de producción que tengan que ver con la fisiopatología, vamos a tener mejores resultados. Pero mira, el Pasiloetide solito, encontramos muy buenos resultados. Con la cabergolina también y con el ketoconazol, ¿no?
Entonces tenemos pacientes que son más severos, llegan a normalizar, pero tardan más tiempito. ¿Ya? Y como último medicamento tenemos los antagonistas del receptor de glucocorticoides como la mifepristone. Ya se da también en caso de crisis agudas, una psicosis inducida por cortisol, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a tener que, como ustedes ven, como bloquea el receptor, entonces el cortisol y la ACTH van a estar elevados, por lo tanto no podemos utilizar para hacer un monitoreo. Efectos adversos, hipocalemia y signos de insuficiencia adrenal. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Muy bien.